lo que voy a hacer es exponer de modo resumido mi tesis doctoral. Fue una tesis en filosofía, no en teología, sino en filosofía, sobre los ángeles, sobre la estructura metafísica de los ángeles y la libertad de los ángeles. Es un tema muy apasionante y voy a tratar de explicarlo de un modo más sencillo posible. Bueno, voy a seguir el mismo orden que utilicé en mi defensa doctoral, solamente que yendo más despacio y explicándolo en términos coloquiales para que todos lo puedan entender. Y voy a hacerlo en unos 40 minutos y después dejamos un espacio para las preguntas. Bueno, el título de la tesis es S y libertad en las sustancias separadas, es el título. S significa ser, entonces, ser y libertad en las sustancias separadas. Las sustancias separadas son los ángeles, tanto los ángeles buenos como los malos, los demonios. Y se las llama separadas porque están completamente separadas de lo material. O sea, los ángeles no tienen cuerpo. Realmente pintamos a los ángeles con pelos rubios, ¿no? Con alas, ¿no? O bebitos así, todos cachetudos, cachetones. Bueno, pero los ángeles no son así. Los ángeles no tienen cuerpo. Algunos dicen, bueno, el ángel es como un rayo de luz. No. El ángel no tiene nada de materia, nada de cuerpo, es puramente inmaterial, puramente espiritual. En ese sentido es inimaginable. Pero cuando un ángel se manifiesta, suele hacerlo con una apariencia humana, simplemente por una cuestión de delicadeza, ¿no? De pedagogía, bien, de cercanía. Cuando la Virgen María tuvo la Anunciación, bueno, vio a un ángel con una manifestación sensible, pero el ángel no tenía cuerpo. Entonces, por eso se habla de las sustancias separadas en filosofía, ¿no? Porque está completamente separado de la materia. Y el subtítulo de la tesis es Fundación última de la esencia del conocer y del querer de las sustancias inmateriales en Cornelio Fabro. Entonces, en esta tesis estudiamos la estructura metafísica del ángel y su libertad. Hacemos ¿qué pasa? Que en el ángel también tiene esencia, el ángel tiene esencia, como nosotros tenemos esencia, el ángel conoce también, el ángel también quiere, el ángel es libre, el ángel elige, hace actos de libertad. Entonces, tanto sus actos de libertad, su libertad, como su conocer, como su inteligencia, como su voluntad, hasta como su esencia, todo eso tiene un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Es el ser del ángel, el acto de ser. Algo que en filosofía se llama el acto de ser. El acto de ser es lo más importante del ángel. Y el acto de ser también es lo más importante de cada uno de nosotros. Y es lo más importante de cada ente. Agarramos un microbio, agarramos una ameba. Bueno, desde el punto de vista metafísico, lo más importante es que eso es. Es. No que existe, sino que es. Hay una diferencia entre ser y existir. Bueno. En filosofía, el ser es lo más importante de todo. Bueno, y el ser es un misterio. La libertad también lo es. Bueno, vamos entonces... bueno, entonces en la tesis estudiamos al ángel todo. Empezamos desde lo que se llama el ANSIT, esto es la prueba de su existencia. Demostramos que el ángel existe, y lo demostramos de un modo puramente racional, sin la Biblia, sin la teología, sin la fe. Y después estudiamos el quid sit. El quid sit es el qué es. Primero estudiamos, ¿existe o no existe el ángel? Sí, existe. Bueno, y ahora, ¿pero cómo es el ángel? ¿En qué es el quid sit? Y lo contemplamos en sus dos esferas. El ángel, también el hombre,
no el perro. El ángel tiene dos esferas, la esfera metafísica y la esfera existencial. La esfera metafísica es la del ser, la de la esencia, y la existencial es lo que hace la libertad, el uso de la libertad. La configuración del yo. Así como hay un yo humano, también hay un yo angélico. El hombre configura su yo por medio de sus actos libres, entonces el hombre elige ser malo, elige ser un criminal, entonces por medio de sus actos libres se configura como un ser perverso. Otro se quiere configurar como un surfer, entonces, bueno, por medio de sus actos libres se configura como un surfer. Otro se quiere configurar como un bohemio, por medio de sus actos libres se configura como un bohemio. Bueno, otro se quiere configurar como un sodomita, entonces por medio de sus actos libres se configura como un sodomita, ¿bien? Otro quiere llegar a ser un santo, entonces por medio de sus actos libres llega a ser un santo. Bien, el ángel también se configura como él quiere. Entonces, un ángel quiere configurarse como servidor de Dios, y así lo hace, o quiere configurarse como un rebelde a Dios, y así lo hace, en ese caso es un demonio. Pero el hombre se configura, la configuración existencial del hombre, la configuración existencial del yo humano, es por medio de muchos actos que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. En cambio, la del ángel es con un solo acto que es instantáneo, que dura un solo instante, se configura. Es tremendo. Hay un pensador, un exorcista llamado Padre Fortea, no sé si escuchan hablar, Padre Fortea, tiene varias conferencias, muchas muy interesantes, por cierto. Pero en este punto se equivoca Fortea, porque él tiene un libro llamado Suma Demoníaca, donde habla de los demonios, los exorcismos. Y ahí dice como que la elección angélica fue un proceso, ¿no? De pronto un proceso corto, pero fue un proceso. No, no fue así. La elección angélica fue un instante. Bueno, cuando hablamos de los ángeles, es preciso no imaginarnos mucho, porque como el ángel no tiene cuerpo, ¿cómo lo vamos a imaginar? ¿Eh? Vamos a imaginar lo corpóreo, pero no lo puramente espiritual. Bien, en la tesis tratamos entonces fue toda una tesis racional, donde no usamos ningún argumento de fe, ningún argumento bíblico. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿qué sentido tiene estudiar a los ángeles sin la Biblia, sin la teología? Y tiene mucho sentido, tiene un sentido apologético, porque mucha gente dice, bueno, no, la existencia de Dios no se puede mostrar. Sí, pero sí se puede mostrar, y cuando demostramos racionalmente la existencia de Dios, entonces ya después es como más fácil creer. Y porque si puedo demostrar racionalmente, sin la fe, puedo demostrar que Dios existe, ya después es mucho más fácil tener fe católica, porque puedo demostrar la existencia de Dios. Ahora, si encima podemos demostrar que tenemos alma, mucho más fácil. También lo podemos demostrar racionalmente. Y si encima podemos demostrar que nuestra alma es inmortal, que nuestra alma es espiritual, ya es mucho más fácil tener fe. Y si encima podemos demostrar que los ángeles existen sin la fe, solamente racionalmente lo podemos mostrar, mucho más fácil. Y si encima podemos demostrar racionalmente que el ángel es libre, bueno, ya es mucho más fácil. Bueno, entonces, la filosofía nos ayuda a... la buena filosofía, la filosofía auténtica, defiende la fe. Defiende la fe. Bueno, y nos permite, no solamente defiende la fe, sino que nos permite profundizar lo que se llama el dato revelado. ¿Qué es el dato revelado? Es aquellos datos que nos revela Dios. Eso se llama en términos académicos el dato revelado. Sí, esos datos que no nos enteramos por WhatsApp, que nos revela Dios por la fe. Por ejemplo, Cristo es Dios. Eso es un dato revelado. Dato revelado, Cristo. ¿Qué más? Bueno, y nosotros decidimos, para este estudio, decidimos seguir a Cornelio Fabro.
estudiamos a Los Ángeles, entonces, en sus 2 esferas, siguiendo a Cornelio Fabro. ¿Y por qué Cornelio Fabro? Es un autor, vamos a decir para nosotros, desconocido. Y ¿por qué no eligieron de pronto un autor más conocido? Podría ser Santo Tomás, podría ser Juan Pablo II, o podría ser... ¿Por qué Cornelio Fabro? Y habrían 2 motivos. Un motivo, pues, bueno, a veces a los estudiosos les gusta estudiar a un autor que no conoce a nadie, así como para hacerse los que saben mucho, ¿no? Entonces, eh, y a veces es porque ese autor que no conoce a nadie es importante. Y en este caso, nosotros decidimos estudiar a Fabro porque Fabro es importante. No porque, no para hacer algo difícil, digamos, sino porque él realmente, eh, su pensamiento vale la pena. ¿Y por qué digo la pena? Porque yo, en el fondo estudiar a Fabro no es ninguna pena, es un agrado, es un placer. Digo, vale la pena porque al principio puede costar un poco. Uno tiene que aprender, por ejemplo, aprender italiano. Bueno, que no es muy difícil aprender italiano, pero yo me acuerdo cuando yo no sabía italiano, yo estaba en el seminario y quería leer a Fabro, y me chocaba con un muro. ¿Por qué? No sabía italiano. Tenía que buscar 1.000.000 de palabras en el diccionario. Pensaba que, digo, bueno, busco 100 y ya está bien. No, y eran que hay que usar un montón de palabras en el diccionario. Y a Fabro le gusta usar palabras difíciles, o sea que más complicado todavía. ¿Y por qué a Fabro? Elegimos a Fabro porque Fabro es el mejor intérprete de Santo Tomás de Aquino. Entonces, Santo Tomás de Aquino es ya lo sabemos, no nos cansamos de decirlo, es el mayor sabio de los santos, el mayor santo de los sabios. Uno estudiando un año de Santo Tomás de Aquino, uno aprovecha más que si uno estudiase toda la vida a los demás autores. Entonces, ¿para qué estar perdiendo tanto tiempo con otros autores? Bueno, leer otros autores también, sí, claro. Pero, no es para que el monotema de Santo Tomás, pero para que está la manía del coronavirus o la manía de Santo Tomás, no para ninguna manía, ninguna fobia, simplemente sí caer en saber priorizar los autores que realmente que son los mejores. Santo Tomás es el mayor genio de la historia, así que uno, yendo a Santo Tomás, uno aprovecha mucho. Y hay cosas de Santo Tomás que, y bueno, y acá, ¿qué quiso decir Santo Tomás? Y no, nadie sabe bien qué quiso decir, hay distintas posiciones, y bien. Y esto pasó en lo que toca a la metafísica de Santo Tomás. Santo Tomás hizo unas consideraciones sobre el ser y sobre la libertad. Y históricamente nadie lo entendió, nadie se dio cuenta, eso quedó confuso, y el que descubrió bien qué quiso decir Santo Tomás sobre el ser y libertad fue Fabro, Cornelio Fabro. Por eso que vale la pena estudiar a Fabro. Bueno, pero muchos los consideran Fabro como un poco como medio, como muy extremo, porque a Fabro se le ocurrió leer a los modernos, a los pensadores modernos, los leyó, tradujo a muchos de ellos, los comentó, los leyó en alemán, en danés, en el idioma que escribían, y los refutó. O sea, tuvo la locura de decir, bueno, todos estos filósofos modernos se equivocaron por esto y por esto y por esto, entonces muchos lo consideran un poco como reaccionario. Bueno, y para este trabajo tuvimos en cuenta una noción, que fue la noción tiene un nombre muy lindo, la noción de participación. A todo el mundo le gusta participar de algo bueno, no de algo malo. Bueno, entonces la noción de participación es una noción muy importante para entender la realidad. Es una noción metafísica, y no es una noción cualquiera, sino que es la noción central de la metodología de Santo Tomás. Y entonces es un desafío el aprender a pensar
participativamente. Wow. No es que no se asusten, no nos volvimos democráticos, bueno, todos participamos. No es el disparate revolucionario de todos participando en todo, no es eso. Ni el disparate revolucionario de todos opinando sobre todo, no. La participación se refiere a que Dios es el ser por esencia, y Dios participa a su ser. Y todos los seres participan en mayor o menor grado del ser de Dios. Algunos participan en grado mayor, otros participan en grado menor. Porque Dios no es igualitarista, Dios no es comunista, Dios no. Entonces, Dios a algunos les da una mayor participación, a otros les da una menor participación. Entonces, no tenemos, la cucaracha no tiene igual, participa al ser de Dios, sí, pero no en igual grado que el ser humano. Pero la cucaracha no es la nada, no, la cucaracha tiene ser. Y la noción de participación sirve para estudiar la libertad, sirve para estudiar el conocimiento, sirve para estudiar el acto de ser, las esencias, los ángeles, los hombres, hasta la política. No podría ser un estudio participativo de la política. Bien. Y después todo esto tiene aplicaciones teológicas. Por ejemplo, el estar en el cielo es la máxima participación de la felicidad divina. Y ser santo en esta vida es la máxima participación de la felicidad divina en esta tierra. Y podemos también, Dios es santo por esencia, y nosotros podemos participar de su santidad. Bueno, es algo magnífico, fabuloso. Podemos participar de la vida íntima de Dios, cuando estamos en gracia de Dios. En cambio de estar en pecado, el que está en pecado, el que vive en pecado mortal, se priva a sí mismo de participar de la felicidad de Dios. Es una locura, una cosa absurda. No tiene ningún sentido. Bueno. Y el pecador elige bienes, pero bienes menores. Por ejemplo, el que por comerse una torta gigante se atasca de torta, cae en un acto grave de gula. Bueno, él participa de un bien, la torta es un bien también, ¿bien? Pero por participar desordenadamente de ese bien inferior, se priva de participar de un bien muy superior. Entonces, nosotros decimos utilizar la noción de participación para estudiar a los ángeles. Se puede considerar que la participación es la clave de bóveda de todo el pensamiento de Santo Tomás. Bueno. Entonces, ¿y por qué nosotros decidimos estudiar hacer esta tesis? Porque como la participación es la clave de bóveda del pensamiento de Santo Tomás, entonces, ¿qué pasa? Que podríamos repensar los distintos capítulos de la teología en clave participativa. Bueno, entonces la idea era estudiar los ángeles a la luz de la participación a nivel racional, para después preparar un tratado teológico sobre los ángeles a la luz de la participación. Bueno, lo mismo se puede hacer con la política, con la teología política, con el estudio de la Virgen María, el estudio de Cristo. Ya lo hizo Santo Tomás, ¿sí? Entonces alguien puede decir, bueno, y si ya Santo Tomás lo estudió, ¿para qué hacerlo de nuevo? Y porque Santo Tomás, en esta época hay preguntas que en la época de Santo Tomás de pronto no estaban. Por eso es que los tratados de teología es bueno reescribirlos de tiempo en tiempo. ¿Por qué? Porque las épocas van cambiando, entonces hay que responder a interrogantes nuevos. Ese es un motivo. Y también porque Santo Tomás también escribió en un contexto. Entonces también escribió respondiendo a ciertos errores de su época. Y bueno, entonces es bueno sistematizar cosas que en Santo Tomás no están sistematizadas. Uno tiene que agarrar de esta obra de Santo Tomás, de esta otra, de esta otra. Y además porque Fabro profundizó el pensamiento de Santo Tomás
Y entonces también tenemos que aprovecharnos de esa riqueza que aporta. Bueno, perdón que le pongo muy abstracto todo, pero bueno, es una tesis bastante abstracta, es una tesis de metafísica. ¿Y qué significa la metafísica? Está la física, que estudia la ley de gravedad, y el otro día me llené de comida. No me llené, había comido ya suficiente. Entonces yo les quise decir, estaba comiendo con un ingeniero, el esposo de Nadie, que me están alojando, una familia buenísima. Y entonces, acá está Nadie, está presente. Y entonces, bueno, ya había comido suficiente, entonces yo le dije, bueno, ¿cómo lo digo en términos físicos? Y me dijeron, no, la masa ocupa el espacio. Entonces dije, la masa ocupa el espacio. Ahí me entendieron que yo no podía comer más, la masa había ocupado el espacio. Una ley física. Ahora bien, hay algo que se llama la metafísica, o sea, que estudia más allá de la física, pero a nivel racional, sin llegar a la fe. Eso es, Santo Tomás lo desarrolló, Aristóteles también, pero Santo Tomás fue más lejos que Aristóteles, y Fabro profundizó eso al máximo. Eso es lo que la metafísica entonces va a hablar de ser, de esencia, de materia, de forma, de acto, de potencia. Bueno, y también la metafísica después va a darnos el instrumental nocional para poder estudiar la libertad, por ejemplo. Es importante estudiar la libertad porque mucha gente hoy en día, por ejemplo, deja de servir a Dios, o deja de rezar, o deja de confesarse. Eh, ¿Por qué no? Porque sienten que su libertad está siendo afectada. Un error, una mala concepción de la libertad, entonces lleva a un alejamiento de Dios. Por eso es importante, bueno, conocer qué es la libertad. Y después, bueno, es interesantísimo estudiar este tema porque el ángel es, es la máxima participación. ¿Dónde está Dios participa de su ser? En mayor o menor grado, ya lo dijimos. El hombre participa más del ser que la cucaracha. Sí, bien. Y el hombre, entonces, ahora bien, ¿cuál es el ser que participa en máximo grado del ser de Dios? A nivel natural, no a nivel gracioso. Gracioso no en el sentido, cuando decimos gracioso, en este contexto académico, no, teológico, no estamos hablando de algo que es un chiste, un chiste muy gracioso, sino gracioso en el sentido de gracia, de que está la gracia de Dios. Entonces, no estamos hablando en un sentido gracioso, sino, sino en un sentido metafísico, natural, porque hay dos dimensiones, una la dimensión de la naturaleza, y otra la dimensión de la naturaleza, y después está la sobrenaturaleza. La sobrenaturaleza y la naturaleza. ¿Qué es más importante, la sobrenaturaleza o la naturaleza? La sobrenaturaleza. Pero la naturaleza tiene su importancia. Entonces, ahora bien, a nivel de la naturaleza, no de la sobrenaturaleza, a nivel de la naturaleza, ¿cuál es la máxima participación que existe? A nivel metafísico, no existencial. A nivel del ser. La máxima participación metafísica, esto es, a nivel del ser, no de la libertad, sino del ser. La máxima participación metafísica a nivel del ser es la del ángel. Entonces, el ángel es el ser que participa en máximo grado del ser de Dios. Más que la Virgen María. Sí, sí. Pero claro, la Virgen María participa más de Dios a nivel sobrenatural, a nivel de la gracia, en el plano gracioso. La Virgen tiene más gracia que todos los ángeles juntos, que todos los santos juntos. Bien. ¿Y qué pasa? Que entonces el ángel tiene la máxima participación a nivel metafísico, a nivel del ser. El ser son los seres más perfectos, pero a su vez
tiene libertad también. Y la libertad más perfecta no es la del hombre, es la de los ángeles. Bueno, pero Dios también, ¿Dios es libre o no es libre? Sí, Dios es libre también. Entonces tenemos la libertad de Dios en primer lugar, después tenemos la libertad de los ángeles y después tenemos la libertad de los hombres. ¿Y los animales y los perros, por ejemplo, los perros son libres? No, no son libres los perros. Pero los animales en los animales, ¿hay grados de perfección en los animales? ¿Grado de perfección metafísica? ¿Hay grado de participación en los animales, sí o no? Sí, el perro participa más del ser de Dios que la cucaracha, por ejemplo. Una clarificación, cuando decimos que el perro participa del ser de Dios, no decimos que el perro es Dios, eso es un error bruto, un error panteísta. Decimos simplemente que el ser que tiene el perro es porque o sea, Dios lo creó. ¿Mm? El perro no se creó a sí mismo. Bien. Y entonces, los animales tienen grados. Hay animales más perfectos que otros. Esto es fascinante. Se podría, si uno conociese todos los animales, si uno conociese la esencia de todos los animales, uno podría hacer la lista por orden, la fila de animales ordenados por grado de perfección. Y bueno, es fascinante todo esto. O sea, hay unas especies más perfectas que otras, y dentro de cada especie un individuo más perfecto que otro. Esto es fascinante. El tiempo que estuve en la Isla Grande también estaba atento a eso, miró un poco como los animales se ordenan de modo participativo. Todos los seres, todos los seres creados por Dios están ordenados participativamente. Y esta concepción participativa es tan rica, que Santo Tomás, por ejemplo, llegaba a ver la participación incluso en los órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestro sistema nervioso, neuronal, cerebral, participa más, tiene más perfecto que nuestro sistema locomotivo, por ejemplo. Hay una jerarquía en toda la creación. Toda la creación es jerárquica. Y es fabuloso esto. Por eso los pies los tenemos, de hecho, y a veces se manifiesta de modo muy visible. Los pies los pies son menos perfectos que la cabeza, bueno, están abajo, no están arriba. No caminamos haciendo la vertical. Bueno, volvemos entonces a lo anterior. Entonces la máxima participación de la libertad es la de los ángeles. Los ángeles tienen libertad más perfecta, más que el hombre. Y por eso el ángel, una cosa muy concreta, hace con un solo acto que el ángel hizo en contra de Dios, ya está, quedó por toda la eternidad en contra de Dios. Porque su libertad es tan perfecta que no necesita hacer muchos actos para constituir su yo, existencialmente. Nosotros, como nuestra naturaleza es imperfecta, porque nuestra alma necesita estar unida a la materia, ¿por qué? Por la misma imperfección de nuestra alma, entonces necesitamos estar unidos a la materia, entonces, bueno, nuestro acto de libertad es más imperfecto. Entonces necesitamos más actos. Y por eso que y el ángel que se eligió a sí mismo en contra de Dios, va a estar toda la eternidad en contra de Dios. Y ni siquiera Dios le puede cambiar su voluntad. Él eligió eso. Dios le participó la libertad. Listo. Hizo su acto libre. Dios respeta su acto libre. Y Dios no le va a cambiar su acto libre. Y el demonio no quiere cambiar su voluntad. Toda la eternidad va a ser un demonio. Y el ángel bueno tampoco quiere cambiar su libertad. Toda la eternidad va a ser un ángel bueno. Y le pasa lo mismo con los hombres. El hombre, tenemos toda la vida, mientras estemos vivos, ya después que nos morimos, ya no podemos bueno, ahora voy a elegir, ahora que ya está, que ya tengo muerto, ya no tengo más tentaciones, ahora sí, ahora voy a elegir a Dios. No, 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 ya es tarde. ¿Tenemos tiempo para elegir a Dios? ¿Cuándo? Ahora, antes de la muerte.
Por eso hay que aprovechar. Hay que aprovechar este tiempo que estamos vivos para buscar la santidad. Bien. Entonces, el último acto que hacemos en nuestra vida, el último acto libre que hacemos en nuestra vida, ese acto ya nos marca para toda la eternidad. El último acto libre en mi vida, elegí a Dios, toda la eternidad estoy entonces amando a Dios. Y si el último acto de mi vida yo me elegí a mí mismo en contra de Dios, listo, toda la eternidad voy a estar amándome desordenadamente a mí mismo, rechazando a Dios. Y Dios respeta ese acto libre, porque Dios nos participa su libertad, entonces, bueno, uno de algún modo se vuelve como el primer principio de sí mismo, en el orden existencial. Bueno, y es interesante también que la libertad angélica es la libertad menos estudiada. Es la libertad menos estudiada. Ustedes habían escuchado, de pronto, un estudio así metafísico sobre la libertad angélica, no es un tema que no se estudia, lo cual llama la atención porque el gran tema de la modernidad es la libertad. El tema como el tema de moda, siempre, más que de moda. El gran tema de la modernidad es la libertad. Y sin embargo, la máxima libertad participada, que es la del ángel, nadie la estudia. Bueno. Fabro tiene muchas reflexiones sobre los ángeles, muchas. Él escribió muchísimos libros, muchísimos artículos, pero no le dedicó ningún artículo a los ángeles. O sea, no es que escribió, bueno, voy a escribir un libro sobre los ángeles, un artículo sobre los ángeles, no. Siempre habló de otros temas, y cuando hablaba de otros temas de pasada, a veces hacía un comentario sobre los ángeles. Por eso, bueno, me costó trabajo estar ahí buscando a ver qué decía Fabro sobre los ángeles. ¿Pero por qué seguía Fabro? Porque Fabro desarrolla muchas tesis, siguiendo a Santo Tomás, que son muy, muy útiles para estudiar a los ángeles. Por ejemplo, Fabro fue uno de los que más insistió en que la voluntad es más importante que la inteligencia. Fabro lo formula en términos muy filosóficos, a Fabro le gusta hablar en difícil. Entonces, bueno, primacía metafísica, subjetiva, real, existencial de la voluntad. ¿Significa eso? Significa que la voluntad es más importante que la inteligencia. Es mucho más importante que saber un montón de cosas, o que ser muy inteligente, o que tener un doctorado, es ser bueno. Ser bueno. Es más, ser santo. Y alguien me dice, bueno, padre, es una cosa evidente, miren qué novedad me está diciendo usted. Bueno, es que precisamente la filosofía auténtica va de la mano del sentido común. La filosofía auténtica no contradice al sentido común. El sentido común de la persona que está ya ordenada. Lo que pasa es que la modernidad nos distorsiona el sentido común. Entonces, mucha gente, a veces nos puede pasar que en algunos puntos nuestro sentido común está distorsionado y deja de ser sentido común por la modernidad, por, ¿no?, estos tiempos de confusión. Pero, bueno, entonces, precisamente la auténtica filosofía confirma las intuiciones del sentido común. En cambio, la filosofía moderna contradice el sentido común. Lo contradice. Por eso cuando uno lee muchas cosas de filosofía moderna, uno no entiende nada. Porque no solamente porque les gusta escribir difícil a los modernos, a veces para ser los profundos, sino porque sus teorías contradicen la realidad. Entonces, cuando uno lee cosas falsas, no entiendo. Y no entiendo por qué es falso. ¿Cómo lo voy a entender? Por eso es muy difícil entender a los autores modernos. Porque escriben falsedades, que se las inventaron ellos. Si es un autor moderno serio, entonces escribe falsedades, pero con una perfecta lógica interna. Entonces, si alguien es muy inteligente, uno puede llegar a entender esa lógica interna que los mueve. No se gana mucho porque son errores. Pero bueno, gente como Fabro se dedicó toda la vida a esto, entonces él
descubría esa lógica interna del pensamiento de los modernos, y bueno, la explicaba y la refutaba. Fabro un día, les cuento una historia impresionante, Fabro era como el chico prodigio de la filosofía, entonces, siendo muy muy jovencito, ya se hizo muy famoso en Europa, porque él descubrió todo este tema de la participación cuando él era muy 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 jovencito. Y entonces, de pronto, Fabro estaba como dentro del ambiente intelectual, de algún modo como de moda, y dentro de un ambiente de élite, ¿no es cierto? De la filosofía católica en Europa, bueno, hace varias décadas. Hasta que un día a Fabro se le ocurrió refutar a Karl Rahner. Karl Rahner es un teólogo jesuita alemán, falleció, él era muy inteligente, hizo todo el poder de su inteligencia para inventar un sistema que podemos llamar diabólico. Él mezcló la teología, o sea, el evangelio con la filosofía de Hegel. ¿Sí? Hizo una especie de monstruo teórico. Y entonces, Fabro un día, ¿y qué pasa? Que Rahner escribía con un lenguaje dificilísimo que no lo entendía nadie, entonces, y todo en alemán. Entonces, bueno. Y además Rahner citaba a Santo Tomás, y citaba al magisterio de la iglesia. Entonces, claro, Rahner se presentaba como ortodoxo, se presentaba como alguien que seguía la doctrina católica, y no, la estaba destruyendo, pero lo hacía de un modo muy sutil. Hasta que Fabro lo agarró un día, el padre Membiel, Julio Membiel, argentino, el padre Julio Membiel, argentino, le pidió a Fabro que por favor Fabro refute a Rahner. Fabro lo hizo. Fabro refutó a Rahner, lo liquidó, y a partir de escribió 2 libros sobre el tema. Uno es el viraje antropológico de la teología progresista, la aventura de la teología progresista es uno, y el otro es el viraje antropológico de Karl Rahner. 2 libros de Fabro, donde liquida, destruye a la teología rahneriana, y después de escribir... Perdón la interrupción, hay que anular el micrófono de Mago G. Sí. Bueno, la cuestión es que Fabro, después que hizo eso, le hicieron el boicot. Ya después de eso, le hicieron el boicot a muchos niveles, y dejó de ser favorecido por el establishment, digamos, académico, porque él había refutado a Rahner. Bueno. Bien. Para que ustedes se den una idea de la importancia de Rahner, que no son solamente cosas teóricas, Rahner se le ocurrió inventar la teoría que llama el cristianismo anónimo. Entonces, bueno, dice Rahner, bueno, todo el mundo son cristianos, hasta el chino budista que está en el medio de la China, que no conoce a Jesús, también es cristiano. Entonces, ¿cuál es la conclusión de eso? Y que ya no hace falta evangelizar, pues ya son todos cristianos, aunque no lo sepan. Bueno, y una cosa absurda, pero como lo decía Rahner de un modo muy elegante y pomposo y sutil, entonces muchas congregaciones fundadas para ser misioneras por santos fundadores, muchas congregaciones dejaron de misionar, ya no misionan más. ¿Por qué? Porque Rahner dijo que no había que misionar más, porque la filosofía, el pensamiento de Rahner se empezó a enseñar en los seminarios, muchos seminarios, muchísimos seminarios. Por eso se puede decir que Rahner destruyó a la misión de oyentes. Bueno. En la tesis nosotros buscamos hacer una tesis razonada, no diletante, porque en el mundo de la filosofía hoy en día hay una tendencia que es la de, bueno, ser diletantes. Diletantismo. El diletantismo es, en la Argentina decimos el guitarreo, ¿no? El chamullo. ¿No? Vamos a hablar porque el aire es gratis, así que
hablemos con palabras difíciles y va a parecer que somos profundos. Es algo razonado. Hoy en día, lamentablemente, hay mucho diletantismo en filosofía. Mi director de tesis estaba muy contento porque me decía, padre, bueno, su tesis es muy razonada, ¿no? Estaba contento por eso. Pero yo me parece que era evidente que toda tesis filosófica tiene que, ¿no? Ser bien razonada. Bueno, muchas no, son un guitarreo. Bueno, y en esta tesis demostramos también que si queremos conocer la participación, saber qué profundizar esta noción de participación, es muy bueno estudiar al ángel. Estudiar al ángel es el mejor modo de profundizar la participación y viceversa. Estudiar la noción de participación es lo que más nos ayuda a profundizar al ángel. Y le voy a poner un ejemplo de esto de cómo la noción de participación ayuda a entender más al ángel. Son 9 los coros angélicos, 9. Los ángeles más perfectos son los serafines. Y después de los serafines vienen los querubines, bien, después de los querubines vienen los tronos, después de los tronos vienen bueno, eso en el primer orden. Y entonces, ¿qué quiere decir? Con los serafines se los representa, que lo propio de los serafines es un desborde de amor. Los serafines se destacan por eso, por el ardor de su amor. Después los querubines se destacan por la penetración de su inteligencia. Bueno, y entonces el serafín que es puro amor, de algún modo es como una participación del Espíritu Santo. La Trinidad es el Padre, genera al Hijo, y del Padre y del Hijo es inspirado el Espíritu Santo. Entonces tenemos una generación, esa es la primera procesión trinitaria, y después tenemos una expiración. Esa es la segunda procesión trinitaria, la expiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Verbo, el Hijo de Dios, procede por vía intelectual, digamos, y el Espíritu Santo procede por vía de amor. Bien, entonces, de algún modo, entonces se puede decir que hay una afinidad entre el Espíritu Santo y los serafines. El serafín es la cumbre de la creación, serafín. ¿Por qué? Porque tenemos los seres minerales, después tenemos los seres vegetales, después los animales, después los hombres, y después tenemos unos hombres más perfectos que otros, después tenemos los ángeles, los 9 coros angélicos, los ángeles más imperfectos son los ángeles a secas, después los arcángeles, bien. Y los ángeles más perfectos son los serafines. Del serafín es el pináculo de la creación. Tiene una afinidad especial con el Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué? Porque según el esquema, según como explica Santo Tomás, el ser más perfecto de un grupo, de una serie, participa del ser menos perfecto de la serie de arriba. Entonces lo supremo del orden inferior toca lo inferior del orden superior. Esto se ve, por ejemplo, en el caso de que decíamos recién. Bueno, y bueno, otra cosa que
que también estudiamos en esta tesis es que estudiamos el tema al estudiar la libertad angélica, vimos cómo la máxima libertad, que es la angélica, se funda en el máximo ser. El ángel tiene el ser en grado máximo, entonces su libertad es una libertad en grado máximo. ¿Y cuál es el acto más importante de la libertad? Es una buena pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuál es el acto más importante de nuestra libertad? El acto más importante de nuestra libertad es elegir el fin. El fin. No es elegir los medios. Hay fines y medios. Lo más importante no es elegir el medio, sino elegir el fin. Por ejemplo, yo me voy a Miramar de vacaciones. Me voy en auto. Me voy un mes a Miramar, todo el mes de enero. Viajo en auto. Entonces, ¿el fin ahí cuál es? Estar en Miramar un mes, disfrutar con mi familia un mes. El medio es, me tomo un auto hasta allá. Bueno. Entonces, hay una finalidad, entonces uno con la libertad puede elegir fines y puede elegir medios. ¿Bien? Pero dentro de los fines, ¿el fin de la vida es ir a Miramar de vacaciones? ¿Es el fin de la vida? ¿El fin más importante? No, es un fin intermedio. Entonces, ¿cuál es el fin más importante de la vida? Eso tiene un nombre, se lo llama el fin último. Todo ser humano tiene que elegir, y de hecho elige, el fin último. ¿Cuál es el fin último del ser humano? El fin último es Dios, solamente Dios. Si uno elige a Dios como fin último de su vida, uno va a ser feliz. Y si uno elige el dinero como fin último de su vida, ¿uno va a ser feliz? ¿Sí o no? No, no hay manera. No. Y si uno elige el placer sensible como fin de la vida, ¿uno va a ser feliz? No. Y si uno elige la fama como fin último de la vida, ¿uno va a ser feliz? Tampoco no. Entonces, ¿qué nos va a hacer feliz? Lo que nos va a hacer feliz es elegir al fin verdadero como fin último de nuestra vida. El fin verdadero es, ¿quién es? Es Dios. Si yo lo elijo Jesucristo como el fin de mi vida, como el fin último de mi vida, como el objetivo supremo de mi vida, yo voy a ser feliz. Y el santo es el que lo eligió a Cristo como el fin de su vida, pero con suma intensidad. Bueno, ese es santo. Ese es feliz. Entonces, y ahora aplicámoslo al ángel. El ángel también tiene que elegir el fin o no tiene que elegir el fin. El ángel también tiene que elegir el fin de su vida. Y pero entonces, ¿el ángel podría elegir el dinero como fin de su vida? ¿De pronto? Un demonio que dice, bueno, yo quiero tener toda la plata del mundo, soy el príncipe de la tierra. No. ¿Por qué? Porque el ángel no tiene cuerpo. Así que el ángel no va a elegir el dinero como fin de su vida. El ángel tampoco va a elegir nada relacionado con este mundo. Este mundo es material, él es espiritual. Entonces, ¿qué es lo que qué puede elegir el ángel? Y el ángel tiene que elegir a Dios como fin de su vida para ser feliz. Pero tiene dos posibilidades objetivas el ángel. O elige a Dios o se elige a sí mismo. O elige a Dios o se elige a sí mismo. Si el ángel se elige a sí mismo, no va a ser feliz. Pero tiene la tentación de elegirse a sí mismo. Los ángeles tuvieron la tentación de elegirse a sí mismos. Ahora, el caso del hombre es distinto que el del ángel, porque bueno, el hombre a veces duda, bueno, en realidad de pronto tal vez Dios no existe, un invento de los curas, ¿no? Entonces, les viene un poco, nunca lo vi a Dios nunca lo toqué, a Dios nunca lo... Entonces te puede venir un poco de duda. Pero en el caso del ángel, los ángeles sí o sí conocían a Dios. No podían no conocer a Dios, porque, bueno, vamos a hablar de un conocimiento angélico, pero el ángel es imposible que el ángel no conozca a Dios. Sí o sí lo conoce a Dios. Por eso no existe el ángel ateo. El demonio no es ateo, ningún demonio es ateo. Entonces, en caso del demonio, el demonio se elige a sí mismo a sabiendas que Dios existe, a sabiendas que Dios lo ama.
a sabiendas que se pierde el cielo, se elige a sí mismo por pura soberbia. Entonces, y a veces nos puede hacer en nuestra vida, lamentablemente, que sabemos que algo está mal, lo sabemos, y lo hacemos. Lo queremos hacer, sabemos que está muy mal, igual lo hacemos. Bueno, es una cosa horripilante. Bueno, en el caso del demonio, eso pero está radicalizado, porque él tenía un conocimiento perfecto de que Dios existía, bien, y aún así, por soberbia. Entonces, el problema del demonio no es que no conoció a Dios, no ese es el problema del demonio, es que no quiso a Dios. Y hoy en día eso pasa con muchos modernos, es como lo constitutivo, lo típico, lo propio de la modernidad. No es que no conocen a Dios, lo propio del hombre moderno, no en sentido cronológico moderno, sino en sentido axiológico, lo propio del hombre de la modernidad es que se rechaza a Dios, porque el hombre moderno no quiere a Dios. No porque el hombre moderno pueda descubrir la existencia de Dios, no porque el hombre moderno sea muy tonto, sea tarado y no puede descubrir que Dios existe. No, el hombre moderno no quiere a Dios, por eso lo rechaza. Por eso la modernidad es demoníaca, en sentido filosófico de la palabra, en sentido profundo de la palabra, la modernidad es demoníaca. Porque lo propio del demonio es que conocía a Dios y lo rechaza. Es un problema de la voluntad, no de la inteligencia. El problema de la modernidad es lo mismo, se rechaza a Dios. No importa si Dios existe o no existe. Acá es que, aunque exista, no lo quiero. Y eso es lo que, por eso, me acuerdo, eso tiene después consecuencias. Y por eso que tanta gente se puso de moda, es un dogma de la modernidad, es el relativismo. Cuando dice, cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su verdad, lo cual es absurdo, es imposible que uno tenga su verdad. O sea, la verdad, o la verdad existe, o la verdad no existe. ¿Listo? Y entonces, esto de que cada uno tiene su verdad es un capricho, es un voluntarismo. Viene de esta actitud que es, lo que importa es lo que yo quiero, no importa si lo que yo quiero no es lo que yo quiero. Es un eco, la modernidad es un eco del pecado angélico, del pecado demoníaco. Todo esto después inclusive tiene implicancias en la educación, tiene implicancias en la política, tiene implicancias en un montón de cosas, en la moral, en la familia, hasta en el divorcio. Bien. Bueno, vamos con esto terminando, es una introducción, no quiero agotarlos ¿no? con cosas complicadas, traté de explicarlo lo más sencillo posible. Quiero hacer un par de referencias más para terminar. En el caso del ángel, es interesante porque se ve claro entonces que el problema del ángel no es intelectual, sino que es un problema de la voluntad. Entonces, estudiar al ángel nos ayuda a darnos cuenta que lo más importante es la voluntad y no la inteligencia. Y por eso esto tiene aplicaciones concretas. El padre de familia y el maestro tienen que tratar de que sus hijos en todo sean buenos. También que estudien, que aprendan, pero principalmente que sean buenos. Es educarse en la virtud. Bueno. Y después, y la otra de las observaciones que voy a hacer, es que esta tesis nos sirvió también para hacer una comparación, un poco ya la sugerimos, pero es entre la filosofía moderna y el pecado de los demonios. Nietzsche decía que a él no le... que si él viese a Dios, si se le demostrase a él la existencia de Dios, de todos modos él no lo querría de Dios. Entonces, la filosofía moderna tiene un principio que es el principio fundamental de la filosofía moderna. El primer principio de la filosofía moderna es el inmanentismo. Una palabra medio larga y medio complicada. Y viene de inmanente.
Inmanentismo, en contra de trascendencia. Bueno, el inmanentismo lo formuló, por ejemplo, Descartes, o sea, René Descartes, en Francia. Él decía, pienso, luego existo. En latín es cogito, pienso, luego ergo, sum es, no el sum no esta plataforma, sino el soy en latín. Entonces, pienso, luego existo. Ese pienso, luego existo es la fórmula del inmanentismo. Es un error, una brutalidad. En realidad que yo existo, y como existo, bueno, entonces puedo pensar, bueno, para Descartes al revés, primero pienso, después existo. Es una brutalidad. Eso se llama el inmanentismo. ¿Y pero por qué? ¿Por qué Descartes sostuvo esto? Pienso y luego existo. Porque quiso. Como él quiso, entonces él formuló el pienso y luego existo. Porque la realidad o el sentido común no te muestra que pienso y luego existo, no. Es una construcción intelectual, voluntaria. Entonces, como él decidió que cambiar las cosas, entonces, bueno, él dijo, pienso y luego existo. Después toda la modernidad repite el mismo eslogan. Si tenemos que resumir la mentalidad moderna en una frase, esa es la frase que resume la mentalidad moderna. Pienso, luego existo. Y entonces, esto de esta estupidez, imbecilidad, estulticia, de que cada uno tiene su verdad, ¿de dónde viene? Viene del eslogan de Descartes, pienso, luego existo. El cada uno tiene su verdad es un eco popular, vulgar, de el muy elegante cogito ergo sum de Descartes. Pero ¿por qué Descartes dijo cogito ergo sum? Porque quiso. No porque se le impuso la realidad. Entonces, ¿por qué el demonio rechazó a Dios? ¿Porque no lo conoció? No, porque quiso. Entonces, por eso que podemos ver un paralelo, una confluencia entre una similitud entre el pecado de los demonios y la filosofía moderna. Por eso que se puede decir que la filosofía moderna es satánica. En el sentido estricto de la palabra. Yo tuve que decir esto de un modo sutil en la tesis, porque una tesis de filosofía, y bueno, y hay profesores y sacerdotes que simpatizan y coquetean con la filosofía moderna, así que tuve que buscar un modo de decir esto en términos lo más teóriticos posible, pero lo dije. Bueno, y casi me tocó un revisor de tesis que con revisar la tesis. Me tocó un revisor de tesis, me podía tocar un revisor de tesis que es moderno, o sea que si hubiera visto esto, me hubiera crucificado, no hubiera doctorado probablemente. Pero bueno, nada, justo me tocó otro. La tesis doctoral tiene toda una dimensión política, porque las tesis doctorales son como la vidriera de la universidad. Entonces uno no puede decir lo que uno quiere, uno tiene que... Bueno. ¿Quieres entrar? Bueno, ya hablamos, si no me... Hablamos ya 55 minutos, así que ya es momento, bueno, de terminar. Voy entonces a dar por terminada la exposición. Entonces, en resumidas cuentas, mi tesis doctoral trata sobre esto. No descubrí la pólvora, no, simplemente. Y bueno, si quieren podemos dejar un espacio para las preguntas. Padre, una pregunta. ¿Sí me escucha? Sí. Carla, sí. Dice que un ángel puede decidir. ¿Puede también arrepentirse? ¿O es tan perfecto su pensamiento que eso no ocurre mucho? ¿O no ocurre nunca? No su pensamiento, sino su libertad. Es tan perfecta su libertad que es irretractable. Sus actos libres son tan perfectos desde el punto de vista no moral, no perfección moral, sino desde el punto de vista metafísico. Es tan perfecta su
su libertad desde el punto de vista metafísico, que sus actos son irretractables. Ok. Su Soberanamente participación. irretractables. Claro, participa tanto su libertad, la libertad angélica, participa tanto la libertad divina, Ok. que sus decisiones son irretractables. Ni Dios las puede retractar. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice a sí mismo. O sea que si Dios te da la libertad, y vos usás tu libertad, ejercés tu libertad y es un acto libre, Dios va a venir a cambiarte tu libertad. No. ¿Va a venir a cambiarte tu acto libre? Él No. dejaría de ser libre en eso. Porque si no, Ok. esto sería más contradictorio que Dios puede crear un círculo cuadrado. ¿Sí o no? No, porque Bueno. Dios puede hacerlo todo, pero no hace cosas contradictorias. Claro. Dios puede hacer milagros gigantescos, va a resucitar a todos los muertos. Sí, creó el mundo de la nada. Pero crear el mundo de la nada, ¿es algo contradictorio? No. Resucitar muertos, curar enfermos, ¿es contradictorio? No. Mover el océano, mover montañas, ¿es contradictorio? No. Pero hacer que algo que pasó, hacer que no haya pasado, ¿es contradictorio? Sí. Sí, porque ya ocurrió. Colón descubre América. Hacer que Colón no haya descubierto América cuando ya la descubrió, ¿es contradictorio? Es hollywoodense. Contradictorio. ¿Dios puede hacer cosas contradictorias? No, porque No. Dios, entonces, eso no es una cosa, Okay. Dios no hace cosas absurdas. Entonces, Dios no, sí, Dios nos participó su libertad para que la ejerzamos. Entonces, una vez que ejerzamos la libertad, listo, Dios respeta el acto libre que hicimos. Entonces, por eso es que el condenado va a estar en el infierno por toda la eternidad. No lo saca nada, no lo saca ni Dios, literalmente. ¿Por qué? Porque él ya ejerció su libertad y Dios respeta su acto libre. Ok. Padre, una pregunta en el chat. Hay varias preguntas si quiere mirar para contestarlas. Bueno, por las pueden ir leyendo. Carla, ¿quieres leer? Sí. De la nueva era. Ah, Okay, la nueva era, sí, la nueva era. Que de nuevo no tiene nada. Claro. No tiene nada de nueva. ¿Por qué? Porque la nueva era es una especie de make-up, ¿no? De versión moderna del satanismo antiguo. Más edulcorado, de pronto más maquillado. Es eso. Padre, yo quiero hacer una pregunta. Sí. Nosotros, digamos, cuando Dios... Con ese nombre, María de los Ángeles. No puedo con ese nombre, estás autorizado a preguntar algo del tema de un modo especialísimo. Total. Mi pregunta es la siguiente. Si con cada creación, con cada concepción del hombre, Dios le pone un ángel de la guarda a cada ser humano, ¿verdad? En esa creación, en el momento de la creación de ese ángel, ¿es en ese momento donde el ángel decide? Porque en ese momento el ángel podría decidir estar al servicio de Dios o estar en contra, o sea, en cada creación de él. Bueno, buena pregunta. O sea, me gustó lo de concepción, porque Dios, cuando nos manda el ángel de la guarda, cuando ya nacimos o cuando estamos en la panza. En la concepción, en el momento exacto de la concepción. Ahí nos manda el ángel. Yo tengo entendido que ahí nos manda. Perfecto. Pero... Muy bien. Ahora, ese ángel, ¿cuándo ese ángel existe? Dios creó los ángeles. ¿De antes o en ese momento? Nosotros tenemos un ángel de la guarda. ¿Dios cuándo creó nuestro ángel de la guarda? ¿Lo creó cuando nosotros fuimos concebidos o lo creó en el momento de la creación del mundo? Y no sé, eso te pregunto a vos, vos hiciste la tesis. Bueno, simplemente, entonces, Dios creó a los ángeles. Hay dos teorías. Una es que Dios creó a los ángeles un poco antes de haber creado al hombre. Otra que creó al mismo tiempo, lo que se llama la creación visible,
y la creación invisible. Pero ciertamente, si los creó al mismo tiempo, fue que Dios creó al mismo tiempo que la postura de San Agustín, es que Dios los creó al mismo tiempo, creación simultánea, del mundo invisible y del mundo visible. Eso significaría que Dios creó a todos los ángeles, al mismo tiempo que creó a Adán. Ajá. A Adán, no al hombre, no al hombre de las cavernas, ¿eh? Sí, En el principio era Adán, no el hombre cavernario. El hombre cavernario es una corrupción, una decadencia posterior. O sea que teniendo esa postura, El hombre viene del mono. mi ángel de la guarda lo creó. Aunque algunos parecen mono, pero es otro problema. O sea, mi ángel de la guarda estaría de antes de yo. Claro. Tu ángel de la guarda fue creado como mínimo cuando fue creado Adán. Yo me inclino por la postura por la que se inclina Santo Tomás, que en algunas cosas difiere con San Agustín, que fue creado, los ángeles fueron creados antes del universo. O sea, los ángeles son parte del universo, antes del universo visible. Ok. Padre, en relación a esta idea, tenemos una pregunta que me parece que aquí entra. ¿Los ángeles aún siguen eligiendo, usando su libertad para no elegir a Dios, o eso ya pasó y no sigue ya pasando actualmente? Bueno, entonces el ángel, como decimos, su libertad desde el punto de vista metafísico es perfecta, entonces le basta un solo acto para elegir el fin. Uno solo. Entonces, eligieron un instante, si eligieron a Dios, listo, santo por toda la eternidad, se eligieron a sí mismos, demonio por toda la eternidad. Es así, o sea, no duplican sus actos electivos. En contra de Fortea, bueno, Fortea por un proceso de evolución de los ángeles. Es una imaginación de Fortea. Ok, y después de que un ángel... Hay un ruido, hay una especie de los demonios están poniendo ahí un poco de interferencia. Pero bueno, sí. Y entonces si él eligió hay un río mortal. Creo que Carla tenés ahí a los piqueteros en tu casa. Tengo mi micrófono apagado, lo voy a apagar. Bueno. Padre, hay una pregunta, sí. Si los ángeles de la nueva era son ángeles malos. Sí, ya lo respondimos, por supuesto, los ángeles de la nueva era son demonios, claro. Así que aquel que quiere rezar a los demonios, que se vaya a la nueva era, que se vaya a la New Age. Porque la gente cree que está usando con ángeles buenos cuando está usando los ángeles de la nueva era. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que como hoy en día, lamentablemente, en muchas parroquias ya no se habla de los ángeles. Entonces hay un descuido de muchos sacerdotes sobre este tema. Entonces, claro, brujos o brujas, o gente parecida a las brujas, se pone a hablar de los ángeles, y entonces mucha gente se ve atraída. Ah, mirá, claro, como el cura, como en la parroquia no se habla de los ángeles, pero acá tengo a fulano, que no es católico, pero que me habla de los ángeles. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a curiosear eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tiene un sistema de invocación de los ángeles que es sutil, y entonces obtienen curaciones físicas. Yo tengo un cáncer, voy a este nueva erista, este brujo, que tiene contacto con los ángeles y obtengo la curación del cáncer. Mirá qué buenos que son los ángeles conmigo. Pero no es gente católica la que hace esto, es gente esotérica. ¿Y esos ángeles quiénes son? ¿Son los santos ángeles? No, son los demonios. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, pero padre, pero a mí si el demonio me da la salud, yo voy al demonio. No hagan eso porque después el demonio te cobra la factura.
Y te cobra la factura con cosas terribles. Después te da una enfermedad peor, o te agarra una posesión diabólica, o la posesión es lo que llaman posesión local, posesión en la casa, entonces, los demonios en tu casa, y ahí agarrate, ahí, pasan cosas terribles, ¿no? Me pasó, un ejemplo para terminar esta idea, con un ejemplo concreto que me pasó hace poco, estuve haciendo un apostolado en una isla grande, y había una familia, estaban los abuelos, la mamá, las hijas y una nietita. Y la nietita, ¿qué pasó? Que las hijas tuvieron una infestación demoníaca por culpa de un vecino, de un profesor que se metió en rituales diabólicos. Bueno, quedó infestado, poseída la hija y la tía. Entonces fueron al cura, el cura no les, parece que un cura modernista, como que mucha atención no les prestó, no les hizo el exorcismo, ¿no? Bueno, y entonces quedaron así, a la deriva, y gente ignorante, gente de desinformación, y se fueron al espiritista. Al espiritista. El espiritista invocó demonios, de pronto les habría dicho que le invocaba ángeles, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? Se le fue un poco esa infestación a esa chica, se le fue. Pero ¿quién pagó la factura? La nieta. Una niña de 2 o 3 años de edad que sentía que un ser invisible le pegaba. Un ser invisible le pegaba todos los días. Un demonio le pegaba a la nieta de 2 años de edad. La nieta estaba gritando todo el día, la vida en ese rancho era insoportable, insoportable, era un infierno, hasta que ahí no hay cura, porque nunca va el cura ahí. El cura va por los funerales y pones una vez al año, para las patronales. Cuestión es que justo yo llegué ahí y un vecino me dice, padre, ni bien llegué, padre, venga, acá, y fui y vi esa situación, era terrible la situación. No les conté, y la abuela, después de todo esto, la abuela tuvo un terrible accidente y quedó paralítica. Yo lo atribuyo a esto, a que habían ido al espiritista. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, ahí, y ahora yo dije, ¿cómo resuelvo esta situación? ¿Cómo resuelvo esta situación? Entonces agarré, digo, no inventemos la pólvora. Rezamos, los bendije, los confesé, les di la comunión, con mis palabras, rezamos a María, Padre Nuestro, para que se vayan los demonios. Hice un exorcismo con mis palabras. ¿Y qué pasó? Después de eso, la niña recuperó la paz y nunca más sufrió ningún tipo de acoso diabólico. Entonces, por eso, tengo muchísimo cuidado con esos favores que te dan los ángeles de la nueva era, porque después la factura que tenés que pagar es terribilísima. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, hay como 3 preguntas referentes al ángel de la guarda. Se las voy a leer todas para que ya ustedes vayan viendo. Los ángeles de la guarda pertenecen al orden de los ángeles a secas. Esa es una. Otra sobre ángel de la guarda. Refiriéndonos al ángel de la guarda, ¿cómo sería la designación de Dios de un ángel para cada humano? Otra pregunta, ¿es diferente el ángel de la guarda al ángel custodio? ¿O es como decía San Pietro de Pietrelcina, y que los ángeles los podemos enviar con recados? Otra pregunta sobre esto, ¿los ángeles pueden conocer nuestros pensamientos? Y, déjeme ver, si un ángel que era custodio de alguna persona que ahora es réprobo, ¿volverá a ser custodio de otra alma? Todas esas preguntas referentes a... Bueno, vamos una por una, a la primera pregunta. Ok. Déjame subo. ¿Los ángeles de la guarda pertenecen al orden de los ángeles a secas? Bueno, todos los ángeles, entonces, el orden de los ángeles a secas. Todos los ángeles son ángeles, todos los ángeles de la guarda son ángeles, sí, correcto. Ahora bien, hay 9 coros angélicos, el último de los coros es
se llaman ángeles a secas, ángeles. Y los ángeles de la guarda son ángeles del último coro. Sí, ángeles a secas, correcto. Ok. ¿Cómo sería la designación de Dios de un ángel de la guarda para cada humano? Ah, ok. Con la designación, o sea, como Dios asigna. Un ángel a cada humano. Y bueno, Dios en su infinita providencia le asigna un ángel del último coro a cada ser humano. Y bueno, a algunos les asignará un ángel mejor y otros un ángel peor, pero son todos buenos igual. Uy. Pasa que, como bien decíamos, no hay dos ángeles, no hay dos entes con igual grado de perfección metafísica. También lo mismo pasa con los seres humanos, ¿no? No hay dos seres humanos con igual grado de perfección metafísica. No significa, pero la perfección metafísica no hace referencia a la perfección moral. Un ser humano con una enorme perfección metafísica podría irse al infierno, ¿me explico o no? Entonces no. ¿Por qué? Porque lo más importante que es la inteligencia y la voluntad. La voluntad. Entonces, alguien puede ser muy, muy inteligente y muy, muy perverso. Alguien puede ser realmente tonto, pero santo. Lo importante es ser santos. Sí. Y cuando se junta en un alma la soberana inteligencia con una voluntad santa, y ahí tenemos un ser magnífico, que hace un bien enorme, como Santo Tomás. Santo Tomás era un santazo y además hiperinteligente. Bueno, entonces tenemos un Santo Tomás, tipo que cambia la historia. O cuando hay alguien muy, muy malo, ¿no? Un hombre perverso, con una voluntad mala, que es muy inteligente, agárrate, porque va a hacer cosas terribles. Sí. ¿Es diferente el ángel de la guarda al ángel custodio? Lo mismo. Lo mismo. Que si como decía San Pietro de Pietrelcina, podemos enviar a los ángeles con recados. ¿Pietro o Pío? Dice así Pietro, pero es Pío, ¿no? Es el padre Pío. Pío, padre Pío. Ajá. Acá santo. Bueno, entonces, como decías, bueno, y el recados. Entonces, ángel significa mensajero. Todo ángel es mensajero de un modo especial, los ángeles de la guarda, ¿no? Entonces entonces yo puedo mandarle mi ángel, por ejemplo, yo tengo una entrevista con mi obispo. O más sencillo, soy laico, tengo una entrevista laboral, estoy buscando trabajo, ¿no? Entonces le puedo mandar a mi ángel de la guarda antes de la entrevista a que hable con el ángel de la guarda, el entrevistador, para que, si es para mayor gloria de Dios, el entrevistador me haga una entrevista favorable y me contrate. O sea, uno puede, entonces, mandar recados de un ángel de la guarda, vos podés mandar a tu ángel de la guarda que le dé un recado al ángel de la guarda de otra persona. Eso es una gran ayuda para la gente, cuando tenemos alguna gestión que hacer, ¿no? Obviamente, si es para mayor gloria de Dios, entonces sí, el ángel lo va a hacer. El tema es que nosotros somos muy, muy tontos, en el sentido, nos aprovechamos, no quiero usar, porque no tenemos como usar, como gente uso, no, pero suena como mal, ¿no? Pero tenemos que aprovechar realmente el servicio que el ángel de la guarda nos presta. El ángel de la guarda le da gloria a Dios sirviéndonos, y el ángel de la guarda va a ser más premiado por Dios, con premios eternos, por cada servicio que Él nos hace. O sea que aprovechémoslo. Igual recordemos que el ángel de la guarda, ante todo, su principal función es llevarnos al cielo. O sea, ayudarnos a que nos vayamos al cielo, inspirándonos buenas ideas, ¿ok? Ayudándonos a la voluntad, a elegir a Dios y evitar el pecado. Pero también los ángeles, como también nos ayudan en otras cosas. Hay un caso de una monjita, lo contó un sacerdote amigo, que le costaba levantarse a la mañana, era dormilona. Y bueno, pero le habían puesto de campanera, de encargada de despertar a las demás monjitas. Y no se podía levantar Y entonces le pedía a su ángel de la guarda que su ángel de la guarda la despierte. Su ángel de la guarda la despertaba, y entonces ella podía hacer su oficio de campanera. Entonces, ciertamente que si le pedimos ayuda al ángel de la guarda, eso es muy, 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 muy... Okay. ¿Pueden los ángeles conocer nuestros pensamientos? ¿Perdón?
¿Pueden los ángeles conocer nuestros pensamientos? Buena pregunta. Si el ángel puede leer nuestros pensamientos, bueno, hay que distinguir ahí. El ángel no puede conocer nuestros pensamientos, pero puede, así como las mujeres pueden intuir qué piensa el hombre, el ángel puede, más que la mujer, sospechar qué piensa el hombre. ¿Y por qué? Porque el ángel conoce perfectamente nuestros actos pasados. Entonces puede intuir qué cosa que probablemente vamos a elegir. ¿Cómo? El ángel es un perfecto estadista. Hace la estadística perfecta, no la del INDEC, sino la estadística perfecta. Entonces puede predecir con un alto grado de probabilidad qué es lo que vamos a elegir nosotros. Y cuando elegimos algo, y todavía no lo decimos, lo pensamos, el ángel no lo sabe, el ángel no lo sabe, pero puede intuirlo por lo que nos imaginamos, porque puede ver nuestra imaginación. El demonio, de hecho, puede turbar nuestra imaginación. El demonio puede ponernos en la imaginación cosas horribles. El demonio podría ponernos en la imaginación una escena de terror, de sadismo, de cosas realmente repugnantes. Lo puede hacer para molestarnos. Pero no puede meterse en nuestro pensamiento. Por eso hay que distinguirle. Una cosa es la imaginación, otra es el pensamiento. Es distinto. El pensamiento es puramente intelectual. En cambio, la imaginación ya está relacionada con lo sensible. El demonio puede explorar nuestra imaginación perfectamente y puede influirla, pero no puede, por eso Santa Teresa decía, la imaginación es la loca de la casa, pero el demonio no puede conocer nuestro pensamiento, pero puede intuirlo. Ok. Si un ángel era el custodio de alguien que ahora es réprobo, ¿volverá a ser custodio de otra alma? Eso no, en principio no. Es único, ¿no? Ya cumplió su misión. Y además no tiene sentido, porque precisamente hay muchísimos más ángeles que hombres. Tanto es así que uno de los santos padres aplica, una de las aplicaciones que hace de la parábola de la oveja perdida, dice, la oveja perdida es la humanidad. Entonces por cada 99 ángeles pone un hombre. O sea que la proporción entre ángeles y hombres sería que por cada 99 ángeles hay un hombre. Lo cual tiene perfecto sentido, porque Dios, la finalidad de cuando Dios participa al hacer, cuando Dios crea, ¿Dios qué busca? Dios busca comunicar el bien. Es decir, lo que Dios busca es comunicar el bien, participar el bien. ¿Dios qué va a hacer? Va a crear, ante todo, seres perfectísimos o seres imperfectos. Ante todo, seres perfectísimos. Entonces, la mayor parte de los seres son perfectísimos, son ángeles, no son cucarachas. Porque Dios, ante todo, busca la comunicación del bien mayor. O sea que sobran ángeles. Hay ángeles para ser dulce. Oye, creo, ¿me escucharon? No, ¿verdad? ¿Otra vez? Sí. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí escuchó la pregunta? Sí. Sí. Ok. Cuando yo me muera, ¿a dónde se va a ir el ángel? Y si uno se va al infierno, ¿qué le pasa a ese ángel? Y bueno, todos los santos ángeles están en el cielo. O sea que si yo me voy al infierno, mi ángel de la guarda se va al cielo, claro. Por supuesto. Perdón, respondo la pregunta de Grace. Sí, Grace, vamos a poner la charla en YouTube. Sí, otra pregunta.
A ver. Cuando alguien muere, ¿se convierte en el ángel de la familia o de sus hijos? Por ejemplo, si es su mamá. ¿Qué les parece? Que no, No. padre, por No. naturaleza. Muy bien, Catalina, excelente. Catalina respondió con precisión metafísica. Correcto. Tiene naturaleza distinta. Si yo me convierto en un ángel, ¿sigo siendo yo? No. No, ya no. Paso a ser otra persona. Cambia la Nadie, esencia. nadie, ni siquiera la rata, quiere dejar de ser quien es. ¿Por qué? Porque si la rata se convierte en hombre, la rata deja de ser quien es, no es más rata. O sea, no es más quien es. Igual la rata no tiene voluntad, así que no puede ni siquiera plantearse esto. Pero digo, si la rata pudiese plantearse la posibilidad de ser un hombre, diría que no. Porque no, porque todo ser quiere conservarse en su ser. Entonces, por eso el ángel, el arcángel, que es el anteúltimo coro angélico, no quiere ser serafín, que es el máximo coro angélico. Porque si el arcángel se convierte en serafín, deja de ser quien es. Ya no es más él. Si yo me convierto en ángel, no soy más yo. Yo desaparezco. ¿Entiendes? ¿Sí? Sí. El ángel decide cómo configurarse según la acción que decide desarrollar para que el humano lo entienda. ¿Cómo configurarse? Bueno, un poquito lo que dice, no puede ser humano, un ángel no se puede hacer humano. Claro. Pero El ángel puede como adquirir como una apariencia humana, pero como por ejemplo el arcángel de San Gabriel se mostró con una apariencia humana, semi-humana ante la Virgen María. eso sí puede. Digo semi-humana porque de pronto se apareció con alas, no lo sé. Padre, si Sí, estamos en el purgatorio, ¿nuestro ángel de la guarda no puede rezar por nosotros o ya ahí estamos en el purgatorio y tenemos que esperar el tiempo que tenga que ser para pasar al cielo? No nos ayudaría. todos los seres del cielo, todos los seres creados, todas las criaturas del cielo, santos, ángeles y santos hombres santos, pueden rezar por nosotros. Incluido nuestro ángel de la guarda, aunque estemos en el purgatorio. Correcto. Entonces podríamos empezar a pedirle desde ahora. Acordate cuando esté en el purgatorio de rezar por mí. Medio rebuscado, sí, no. Sí. Más bien, si para el purgatorio, preocupémonos de alcanzar la santidad. Porque aquel que alcanza la caridad perfecta, el que muere en estado de caridad perfecta, no pasa ni un segundo por el purgatorio. Un solo acto de caridad perfecta borra todos los pecados y todo el reato de la culpa. O sea que, por eso el mártir, que muere haciendo un acto de caridad perfecta, no pasa ni un segundo por el purgatorio. Así que aspiremos a la caridad perfecta, no a, ¿me explico? No, a cosas extravagantes. No, pero la pregunta es buena, pero digo, la pregunta es buena, María de los Ángeles, ¿no? Sí, pero sí, más bien, sí. más bien mi respuesta va en la línea de, digo, mucha gente está como preocupada de, no sé, de ahorrarse el purgatorio. El modo más prudente de ahorrarnos el purgatorio y modo más simple es aspirando a la caridad perfecta. Y en segundo lugar, usando el santo escapulario, teniendo el impuesto escapulario. Ajá. El escapulario lo tiene que imponer un sacerdote y después te lo bendice. El escapulario, el que muere con el escapulario no va a estar más de una semana en el purgatorio, está revelado. Todos los sábados la Virgen saca a los que están en el purgatorio y tienen escapulario. Y si te morís en sábado, no pasás por el purgatorio. Por San Juan de la Cruz, que murió un sábado, no pasó por el purgatorio. Bien. Gracias. Igual tiene la caridad perfecta, así que de todas maneras. Hay una pregunta aquí, una última. ¿Cómo se conduce, creo yo? ¿Cómo se conduce la libertad? Condice.
La libertad de un ángel o un hombre en sus actos con la predestinación de Dios. ¿Es un misterio? No entiendo. ¿Perdón? ¿Cómo? Así como se condice la libertad de un ángel o un hombre en sus actos con la predestinación de Dios. ¿Es un misterio? La predestinación, yo en esto soy muy conservador. Sigo el consejo del padre Lombés, o Lombés, no sé cómo se pronuncia, que tiene un tratado sobre la paz, de la paz interior. Tratado de la paz interior, hermoso, muy recomendable, lo lea. Y el padre Lombés en el Tratado de la Paz Interior, él recomienda no pensar en la predestinación, ni siquiera estudiar el tema. Porque dice, no conozco a nadie que haya aprovechado espiritualmente, ¿no? O haya por considerar este tema. Es un misterio, dejémoselo a Dios, ¿no? No. Lo más prudente. San Ignacio también va a la misma línea. Me parece que ya. Bueno, excelente. Bueno, espero que les haya aprovechado esta reflexión sobre el misterio de los ángeles. Habría muchísimo más para decir, pero bueno, ya el que le interese más, estamos lanzando un diplomado. Ahí me escucho el eco. Estamos lanzando el diplomado del DIST. Me gustan las siglas. DIST. Diplomado de Introducción a la Sagrada Teología. El diplomado empieza el mes que viene, en septiembre, el 8 de septiembre, el día de la Navidad mariana, el día del nacimiento de la Virgen. 8 de septiembre empezamos entonces con este diplomado, con título universitario, dado por la Universidad Unicervantes de Bogotá. Vamos a tener, como dicen, 10 materias, en realidad son materias, no es algo material, sino 10 disciplinas. Vamos a ver Mariología, estudio de la Virgen María, Angelología, Demonología, Soteriología, Cristología, Escatología. O sea, vamos a profundizar los dogmas de la fe, de la mano de Santo Tomás, por supuesto. Así que bueno, están invitados todos. Ahí podemos profundizar más estos temas. Padre, y una última pregunta, caray, se la digo. ¿Puedo pedirle algo al ángel de la guarda de mi hijo o de algún familiar? Sí, claro, totalmente. Ahora, tienes 1 millón de ángeles, o sea, no son solamente, puedes pedirle algo a los serafines, a las virtudes, a los tronos, a los principados, a las potestades. Claro. Padre, ¿conocemos o hay nombre de, por ejemplo, de un serafín? Conocemos nombres de arcángeles, Gabriel, Rafael, pero de serafines... Solamente conocemos nombres de 3 ángeles. Son arcángeles. Gabriel, Rafael y Miguel. El que hay personas que hablan de ese Yazael, o no sé qué, inventa cada nombre, no sé. Uriel, creo. Uriel, esos nombres son inventados, y no lo sé, pero quizás, tal vez, podría ser que son hasta demonios. ¿Qué? Y si le podemos poner, es una costumbre piadosa, que me acuerdo aconsejaba el obispo de San Bernardo, la diócesis de San Bernardo en Chile, que le pongamos un nombre a nuestro ángel de la guarda. Y que lo tratemos por el nombre, como diciendo, le pongo un nombre Miguel. Miguel, por favor, ayúdame, gracias. Pero le podemos poner un nombre a nuestro ángel de la guarda, eso sí. Bueno. Pues parece que ya. Bueno, le dejo la bendición. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Que viva Cristo Rey. ¡Viva Viva Cristo Rey. ¡Viva María Elena!